nombre es Jorge Andrés Grajales. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de las proteínas y pues los beneficios de tener músculo. Listo. Pues yo soy coach nutricional, ya llevo 6 años acá en esta linda compañía de Fusion. Encantado pues con estas bebidas y de poder llevarle pues salud a las personas, ¿cierto? Los beneficios de tener músculo. Listo. Vamos a empezar a hablar un poquito del músculo antes de entrar pues como a hablarles de las proteínas, porque pues, para poder crear músculo necesitamos consumir proteína. Entonces voy a hablarles un poco de todos los beneficios que nos ofrece el músculo. Ya el músculo nos ayuda a regular el sistema inmunitario y a generar un estado corporal antiinflamatorio. Normalmente nuestra alimentación es muy basada en alimentos inflamatorios como el azúcar, como lácteos, el gluten, ¿cierto? Entonces hay muchos alimentos en nuestra alimentación diaria que nos inflaman. El tener músculo nos va a ayudar un poco a regular este tema. Entonces es súper genial. Vamos a empezar vamos a poder controlar un poco como este sistema inmunitario, o sea, nos ayuda a elevar nuestro sistema inmunitario. El músculo produce unas sustancias que se llaman mioquinas, que influyen mucho sobre la capacidad del sistema inmune. Entonces es genial, pues, que es uno de estos beneficios que la proteína, el músculo nos va a ayudar a subir nuestro sistema inmunitario. El músculo nos protege en un entorno altamente alarmante. Bueno, les cuento. Al tener músculo, ¿cierto? En nuestro cuerpo va a poder reaccionar mucho mejor. Entonces, cuando tenemos un peligro eminente o necesitamos correr o necesitamos hacer cierto tipo de cosas, al tener músculo, nuestro cuerpo va a poder reaccionar. ¿Listo? Y adicional, pues esto nos va a ayudar a modular nuestra respuesta inmunitaria. Este músculo en acción va muy de la mano con este tema, con que nos ayuda a mejorar nuestra tolerancia al estrés. ¿Qué pasa? Hace miles de años, pues el ser humano estaba en constante peligro, porque tenía que enfrentar animales, tenía que estar corriendo, ¿cierto? Porque el ser humano buscaba siempre estar cazando y consiguiendo pues sus alimentos, estaba buscando sobrevivir. Normalmente se alimentaban de lo que encontraban, cazaban lo que podían cazar o lo que podían recolectar de los árboles, esa era pues, como su alimentación, pero mantenían siempre como ese constante peligro. Entonces, al mantener ese constante peligro y al llevar una alimentación, sí, por decir balanceada, porque no teníamos pues no tenían lo que tenemos ahora, todos los azúcares, todos los dulces, las gaseosas, todo ese tipo de alimentos, al ellos no tener eso, pues llevan una alimentación buena, ¿cierto? Y al estar defendiéndose siempre de este tipo de animales, su cerebro estaba en calma. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos músculo, el cerebro no va a estar en calma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él va a estar siempre preocupado de que tu cuerpo no va a estar en capacidad de poder defenderse. Entonces, listo. Si el músculo, el cerebro todavía está, el cerebro reptil todavía está en ese tiempo, donde él dice, listo, nosotros no tenemos músculo, ¿cómo nos vamos a defender si llega un animal a atacarnos? Listo. Pongamos un ejemplo actual, no sé, me voy a pasar, me paso una calle, no sé, me paso una calle caminando y viene un auto. Entonces, si tú no tienes ese músculo en acción, si no tienes músculo, si no tienes la capacidad de reaccionar, te vas a quedar paralizado o no vas a poder brincar, no vas a poder saltar, ¿cierto? No vas a poder correr. Entonces, el cerebro va a vivir con ese estrés de que tu cuerpo no tiene músculo, entonces no va a tener la capacidad de defenderse. Y si a eso le vamos a sumar un estrés por el trabajo, un estrés por, no sé, una preocupación, algún problema familiar. Entonces, si le sumamos todo eso de que no tenemos músculo, entonces ya vamos a estar, ya el cerebro va a estar estresado por ese tema. Adicional, un problema en el trabajo o mucho trabajo, como vemos ahora, y un problema familiar, una depresión, algo que te afecte, entonces eso inmediatamente te va a bajar las defensas. Entonces vemos pues como la importancia de tener pues músculo.
Adicional de que, bueno, un estrés de eso te va a empezar a generar otros problemas. Ellos ya sería tema de otra capacitación donde empezamos a almacenar grasa, o sea, ya vienen como otras complicaciones. Listo. El músculo nos hace eficientes obteniendo energía desde la grasa. Listo. Pues el ser humano tiene tres tanques de como energía, ¿cierto? El primer tanque va a ser la glucosa. Listo, la glucosa, que es como, no sé, comimos pan o comimos arroz o algún carbohidrato. Entonces, eso se va a convertir en azúcar y es como la primera energía que gastamos. Listo. Para el día a día, para hacer ejercicio, o sea, como sea. Vamos a tener otro tanque que se llama glucógeno. Ese tanque tenemos una reserva de hasta 15 horas. Listo. Entonces, cuando nosotros no gastamos la glucosa, se nos va a convertir en glucógeno. Ya empezamos a hacer como reservas de grasa. Y ya después nuestro tercer tanque, que es la grasa. Entonces tenemos glucosa, glucógeno y grasa. La grasa tenemos una capacidad de, pues como una reserva hasta de 90 días. Listo, entonces tenemos la glucosa, el glucógeno y la grasa. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a tener músculo, cuando empezamos a activar el músculo, vamos a empezar a facilitar la movilización de las grasas. Y al tener más músculo, nuestro cuerpo va a quemar más grasa, porque mantener el músculo, para mantener el músculo es complejo, el cuerpo tiene que hacer mucho esfuerzo. Entonces, al hacer mucho esfuerzo, el cuerpo va a quemar mucha más grasa. ¿Listo? Entonces, mantener el músculo va a hacer que el cuerpo empiece a quemar mucha más grasa. Y hay algo muy chévere y es que cuando empezamos a tener músculo, el cuerpo va a quemar grasa en reposo. O sea, yo voy a estar sentado, voy a estar durmiendo y empieza a quemar grasa en reposo. O sea, es súper chévere. O sea, a mí a veces me pasa en las noches que está haciendo mucho frío, yo me acuesto hasta con una sábana y me levanto hasta sudando, con calor. O sea, el cuerpo mío ya quema mucha grasa en reposo. Entonces, es súper chévere ese tema. Listo. Algo demasiado importante y es que sabemos que las proteínas se componen de aminoácidos, ¿cierto? Y el músculo es el reservatorio de aminoácidos. Todos los órganos del cuerpo necesitan aminoácidos para funcionar. ¿Listo? O sea, necesitan aminoácidos para estar funcionando. Por ejemplo, aquí vemos la piel. Sabemos que necesitamos colágeno también para la piel. Tenemos un producto muy chévere que se llama Coolage en Colombia o Biurin en otras partes del mundo. Y eso es una proteína. Entonces vemos que todos los órganos necesitan aminoácidos para su funcionamiento. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no estamos supliendo nuestra proteína, nuestra ingesta de proteína diaria, que ya vamos a hablar del tema, nuestros órganos, ¿dónde van a ir a buscar esa proteína? Porque el cuerpo no lo produce, ¿cierto? Entonces tenemos que ingerirlo en nuestra alimentación. Entonces cuando nosotros no suplimos nuestra proteína diaria, ahí es donde viene descalcificación, donde empezamos a perder masa muscular. ¿Por qué? Porque no estoy ingiriendo lo que necesito, pero mis órganos sí necesitan para poder funcionar, entonces van al músculo y sacan, necesito, entonces van al músculo y siguen sacando para poder funcionar. Y si nosotros no estamos comiendo la suficiente proteína, empezamos a ver descalcificación, pérdida de masa muscular. Ya cuando llegamos a cierta edad, ya hay una enfermedad que se llama sarcopenia, que es cuando ya el ser humano tiene demasiada pérdida de masa muscular, ya es muy complejo que comience a construir otra vez masa muscular, entonces no queremos llegar a ese extremo, a llegar al extremo de muchos problemas de osteoporosis y un montón de temas, porque en nuestra juventud no consumimos como la proteína que deberíamos. Listo. Entonces, como ya les conté, pues como la importancia de tener músculo, ahora vamos a hablar de cómo construimos el músculo, que es a base de las proteínas y obviamente pues, debe estar acompañado de ejercicio. Entonces, como vemos, son importantes para el funcionamiento, como ya les expliqué, y son el mayor componente del cuerpo humano, además del agua, y después del agua. Entonces, la alimentación va a ser como
un 80%, o sea, la alimentación es un 80%, el ejercicio va a ser un 20%. Sin embargo, necesitamos tener un 100 de ejercicio y un 100% de alimentación. Listo, o sea, no es que, como la alimentación es un 80%, entonces no voy a hacer casi ejercicio. No, los dos van de la mano, sino que si nos alimentamos bien, vamos a dar mucho más resultado. Por ejemplo, yo era una persona que hacía mucho deporte, o sea, yo tuve una época, pues toda la vida he hecho deporte, pero tuve una época que era, por ejemplo, la época de la universidad, donde me decían Energy Machine, me decían como máquina de energía en la universidad, porque yo iba en bicicleta a estudiar, y venía de mi casa en bicicleta, practicaba básquetbol pues a nivel universitario, nos tenían, pues teníamos entrenador del equipo pues de la selección de básquetbol, adicional también teníamos preparador físico, entonces hacíamos gimnasio, teníamos básquetbol, y adicional yo jugaba fútbol también. Entonces, todos los días hacía ejercicio y en extremo porque iba y venía en bicicleta, más todo eso que hacíamos, más los partidos, más que con mis amigos ya jugaba en la noche en el barrio, pero nunca me alimenté bien. Entonces tenía alergias, o sea, varios temas que cuando conocí Fusion, inmediatamente pues me mostraron lo que era el azúcar, el azúcar que tenía un vaso de gaseosa, que un vaso de gaseosa tiene hasta 60 gramos de azúcar. Me explicaron varios temas, pues inmediatamente dejé las gaseosas. Yo tenía un problema de gastritis, se me quitó la gastritis. Eh, y ya me involucré mucho en el tema pues de nutrición y empezamos a estudiar todo el tema de nutrición y ya me di cuenta de otras cosas y ahora pues ya no, pues nunca más el problema de gastritis, no sé qué decir de un médico. Bueno, bueno, sí, me dio pues en diciembre el COVID, pero pues me dio como una gripa y ya. De resto pues muchos años sin ir donde el médico, más, ni fui donde el médico cuando me dio COVID. Eh, y me doy cuenta pues lo importante que es la alimentación. Es más, nunca había rayado el abdomen, adicional a que practicaba tanto deporte. Y después de conocer el tema de la nutrición, pues lo rayé en un mes. Entonces, imagínate pues cómo es de importante una buena alimentación. Listo. Las mayores fuentes de proteína son lo que es el huevo, pollo, pescado y carne. Listo, son las mayores fuentes de proteína. Obviamente, pues hay proteínas también de origen vegetal, sino que lo que pasa con las proteínas de origen vegetal es que nos pueden aportar pues, más carbohidratos que proteína. Y pues la proteína de origen animal nos aporta mucho más proteína, aminoácidos y pues, vitaminas, entonces va a ser mucho mejor. Listo, huevo, pollo, pescado, carne. Ya les voy a mostrar como unos índices de cuál es el requerimiento de proteína diaria de una persona, para que cada uno como que haga sus cálculos, ¿cierto? No vamos de tiempo, listo, estamos súper bien. Bueno, vemos que, por ejemplo, los bebés de 0 a 5 meses van a necesitar unos 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, ¿cierto? Porque ellos están en crecimiento. Igual ellos tienen pues la leche materna, que es un súper alimento. Y ya de ahí en adelante vemos cómo van como creciendo o nivelándose los índices pues, de proteína, sus requerimientos de proteína diaria. Cuando ya llegamos a una edad, por ejemplo, 19 o más, dice que es 0.8 a 1 gramo de proteína diaria. Ahí estamos hablando de una persona que no hace ejercicio. Listo, ya vemos que cuando empezamos a crecer necesitamos más proteína que cuando ya como que ya llegamos al límite, ¿cierto? Del crecimiento, sino que ya empezamos como a descender, por decirlo así. Entonces, una persona no deportista, una persona normal, van a requerir de 0.8 un gramo de peso, de un gramo por kilogramo de peso, listo, de proteína. Y ya, eso es proteína absorbible. Ya les voy a decir como cuáles son los rangos pues, de la proteína absorbible. Y ya va creciendo a medida del deporte que practiques. ¿Por qué? Porque cuando hacemos deporte necesitamos más proteína diaria, tenemos más requerimiento de proteína diaria porque tenemos más gasto, ¿cierto? Entonces vemos que deportistas de resistencia de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso, resistencia y velocidad, ¿cierto? Y ahí va subiendo dependiendo del deporte que practiques. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos este cálculo? Listo, te lo voy a explicar rápidamente.
Lo que es el pollo, pescado, carne, ¿cierto? En promedio, 100 gramos se aportan 20 gramos, ¿listo? 100 gramos se aportan 20 gramos en promedio, ¿listo? Porque pues la pechuga del pollo aporta un poquito más, y ya miramos pescados, pues el salmón te va a aportar más que, no sé, que una tilapia, ¿cierto? Pero en promedio 100 gramos se aportan 20 gramos de proteína. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Una persona de 70 kilogramos. Esto lo vamos a llevar con el peso ideal de una persona, ¿listo? No con su peso normal o el peso actual que tenga, sino con su peso ideal. ¿Cuál sería su peso ideal? Sabemos que si una persona mide unos 70, pues en promedio deberían ser unos 70 kilogramos su peso ideal. Si mide unos 80, debería ser unos 80 kilogramos su peso ideal, ¿cierto? Más o menos un promedio. Vamos a hacerlo con una persona de 70 kilogramos. Entonces, una persona de 70 kilogramos le tocaría consumir alrededor de 300 gramos de proteína, va a estar supliendo unos 60, listo, ¿cierto? Y tenemos, bueno, 350, ahí estarían los 70 gramos, 350 gramos de pollo, pescado, carne, unos 350 gramos, ahí van a estar sus 70 gramos de proteína absorbible, ¿cierto? 20 gramos y más 10 de los 50 gramos. Ahí tendría sus 70 gramos de proteína al día. Eso lo distribuye a lo largo del día. Entonces vemos que a veces es muy complicado que suplan esto. En huevos también se puede hacer. O sea, un huevo mediano te aporta 5 gramos, si son más grandes te van a aportar 7, 10 gramos. Entonces ya puedes combinar también con el huevo. Ah, listo, un huevo al desayuno. Entonces lo importante es que en las 3 comidas estemos supliendo nuestra proteína diaria. Hay veces para las personas es complejo suplir esta proteína diaria. ¿Por qué? Porque de pronto están en la calle, porque no pueden estar pues, comiendo así también tanta proteína al día, ¿no? Pues, o hay unas personas que no, yo no soy capaz de comer tantos huevos, o no soy capaz de comer tanta carne o tanto pollo, ¿cierto? Entonces, pues para este tipo de personas o las personas que hacen deporte, como ya vemos que las personas que hacen deporte necesitan consumir el doble, ¿cierto? De proteína, entonces es más complejo para ellos comer tantos huevos, tanto pollo, ¿cierto? Entonces, para este tipo de personas tenemos esta genialidad, que son nuestras ricas proteínas de Fusion. En el mercado hay veces hay muchos mitos sobre, que es que las proteínas nos dañan los riñones, que es que no sé qué, que es que si tomo proteína me engordo. Listo. Eso es absolutamente falso. ¿Qué pasa? Si hay proteínas que te dañan los riñones. ¿Por qué? Porque vamos a ver el caso de una proteína normal que haya allá afuera en el mercado, un scoop, supongamos, de 20 gramos. De esos 20 gramos se aporta unos 5 gramos de proteína, y el resto de proteína es carbohidratos, es azúcar, es algunos edulcorantes, es conservantes, preservantes que nos ayudan a retener líquidos. Entonces, ¿qué nos va a dañar los riñones? Es eso, es el azúcar, es los carbohidratos, es los conservantes y preservantes que le echan. Entonces, en realidad, vos llegas y, es que yo compro un pote que me vale X dinero y me tomo 2, 3 scoops. ¿Qué pasa? En realidad, no estás consumiendo proteína, o sea, es muy mínimo lo proteína y es más la basura que le echan. Entonces las personas se engordan, obviamente, porque no están consumiendo solo proteína, están consumiendo azúcar y un montón de relleno, harinas que le echan a esa proteína. Entonces, eso es lo que te engorda y eso es lo que te daña los riñones, y por eso es que han satanizado mucho las proteínas, pero es ese tipo de proteínas. Listo. Nuestras proteínas, como muchos sabemos, son 100% orgánicas, son naturales, no tienen conservantes, no tienen preservantes. Pues obviamente saben súper rico. ¿Qué los conserva? El sobre, que se empaca de 4% de humedad. Entonces eso es lo que conserva la bebida. Adicional después de todos los reconocimientos que tienen las bebidas, algo muy chévere es la patente que tenemos, una patente que se llama Bioprotein Calostro. Pues les hablo del calostro. El calostro bovino es un líquido amarillo que sale antes de la primera leche de la vaca, y se descubrió que tiene 9 veces más proteína inmunológica que la leche materna. Entonces es algo súper loco. Y el bioprotein es pues la patente de Fusion, que tiene proteína aislada de la leche de soya, proteína aislada del suero lácteo, proteína aislada de la clara de huevo, y eso hace una combinación. Entonces, adicional a eso, estas proteínas tienen
aminoácidos, vitaminas, minerales. Entonces vos vas a tener todo en una proteína. Tenemos aquí la BioPro Más, que es una proteína que normalmente la recomendamos más a pues, bebés, mujeres en embarazo, pues hombres, bebés desde los 6 meses en adelante. Este nos va a ayudar a subir el sistema inmunológico. Entonces, súper rico, vainilla, sabe súper rica. Ya tenemos otra proteína que es la BioProfit. Esta proteína pues nos va a ayudar a acelerar la quema de grasa, nos ayuda a tonificar el músculo, nos ayuda a adherir la piel al músculo, nos va a ayudar con la ansiedad, ¿cierto? Adicional, pues también te ayuda a limpiar el hígado. Entonces es súper chévere. Vemos que son proteínas que nos van a ayudar a suplir nuestra proteína, a complementar nuestro requerimiento de proteína diaria, ¿cierto? Y adicional, mira todos los otros beneficios que nos está dando, nos ayuda a quemar grasa, ¿cierto? Entonces, y adicional, pues saben súper rico. Esta otra proteína, la BioPro Sport, ya es más pues para deportistas, igual pues la puede consumir cualquier persona, pues no importa, no necesariamente tienes que ser el súper deportista, te va a ayudar a complementar también tu requerimiento de proteína. ¿Qué es lo rico? Esta proteína es súper limpia, o sea, pues todas las proteínas son limpias, pero esta del sobre de los 25 gramos, porque viene por 25 gramos, son 21 gramos de proteína pura, y los otros 4 gramos es aminoácidos, vitaminas, minerales, entonces vas a absorber el 100%. Pues todas las proteínas son biodisponibles, 100% biodisponibles, pero esta es una como de las que yo más tomo. Esta y pues la Sport también vegana. Listo. Entonces, ya hablamos de estas 3 de arriba, que son como las proteínas de origen animal, ¿cierto? Y algo muy chévere que hizo Fusion es que logró igualar el valor biológico de las proteínas de origen animal, logró igualarla en las proteínas de origen vegetal. Y ahorita que les hablaba al principio de que, que es que son las proteínas de origen vegetal, vienen acompañadas de carbohidratos, ¿cierto? Lo que hizo Fusion es que aisló todo eso. Entonces, proteína de arveja, de quinoa, y son germinados activos que potencian su valor biológico. Entonces, también son proteínas 100% biodisponibles. ¿Qué es lo chévere? Que estas proteínas también tienen enzimas digestivas que nos ayudan pues con la digestión. Adicional, pues no son de origen animal, sino de origen vegano. Entonces, las personas que son intolerantes a la lactosa no les va a afectar, o sea, le va a caer bien a todo el mundo. O simplemente porque te gusta el chocolate o te gusta vainilla y canela y no la vainilla, pues también la puedes consumir. Entonces, por todos esos beneficios, ya tienes para dónde escoger. También tenemos la BioProfit, hace la misma función que la BioProfit de origen animal y la BioProsport. Entonces, ahí vemos que tenemos de dónde escoger. Las personas que hagan ejercicio, les recomiendo que después del ejercicio se toman su batido de proteína, ¿cierto? Vamos a tener proteína en las 3 comidas y adicional a tener proteína en sus 3 comidas, como ya lo vimos, pues huevo, pollo, pescado, carne, cumpliendo nuestro requerimiento diario. Vamos a consumir el batido de proteína después del ejercicio. Listo, no hice ejercicio hoy. Bueno, si hoy no hiciste ejercicio, entonces te lo tomas media mañana o te lo tomas media tarde, ¿cierto? La idea es que siempre estemos supliendo nuestro requerimiento de proteína diaria desde la alimentación y complementamos con nuestro batido de proteína. Muchas preguntas que a veces hacen es que puedo reemplazar una comida con un batido. Normalmente no se debe hacer, no se debe hacer, no reemplazamos comidas con batidos, siempre vamos a complementar, listo, siempre vamos a complementar. Como les decía, consumir la proteína en sus 3 comidas y complementar con nuestras ricas proteínas. Ya vemos que tenemos mucho de dónde escoger, sabores y pues también su funcionalidad. Ya miras cuál función tiene, cuál se adapta más a ti y la consumes. Listo, pues eso era todo. Espero les haya gustado mucho y nos vemos. Hasta una próxima ocasión.